Damas y caballeros, con ustedes Esteban Manrique, las teorías de construcción. Introducción al arco. Para llegar a la introducción del arco, tenemos que hacer un recuento importante sobre términos y sistemas que permiten amplitud. Eso es maravilloso como en el mundo del acero también ocurre, que permite amplitud debido a las tensiones de la tracción que superan los límites de los materiales. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una pregunta. Forma ideal de una bóveda. Forma ideal de una bóveda. Forma ideal de un arco. ¿Qué pasa con estas preguntas? Vamos a soportar estas preguntas de acuerdo a que, al peso que soportamos, de acuerdo al peso en medio ¿de qué? De dos puntos. Puede ser una bóveda que en vez de dar toda la curva, solamente da la mitad, llega hasta aquí la curva del arco, en vez de llegar hasta acá abajo y cubrir toda la esfera. Hay distintas clases de arcos y estoy viendo la necesidad de aclarar bóveda y arco. Bueno, esto saldrá también en medio de la discusión de los análisis que encontramos. Podremos elaborar una forma, sí, que sirva a este propósito. Vamos a calcular cuál es la fórmula, cuál es la forma de la cadena colgante. Vamos a hablar de la cadena colgante como principio o como ejemplo, haciendo que cada bloque esté en equilibrio con su vecino. Haciendo que cada bloque esté en equilibrio con su vecino. Una cadena colgante. Haciendo que cada eslabón, cada amarre, cada nudo, cada segmento esté en qué? En equilibrio con su vecino. Cada eslabón debe conocer a su vecino, deben compartir fuerzas. Partiendo de este principio de pesos, queremos llegar al centro. El centro de una cadena. Hay un eslabón, bueno, es que podemos relacionar de una vez lo que son las piedras de un arco, a los cuales han llamado dovelas, que están en dónde? Bueno, pueden estar en el centro, pueden estar en todo el centro, pueden ser los dientes del centro, los colmillos, las muelas, pueden estar ahí estratégicamente y tienen nombres también que representan lo que es el centro entre las dos distancias que ocurre que soportan un arco, que soportan una bóveda. Tenemos que hablar del centro, tenemos que hablar del radio que soportan y también de la que está más arriba. ¿Cuál es la piedra que está más arriba? Las dovelas están más arriba. ¿Cuáles son las que están aquí? ¿Cuáles son las que están aquí? Como si fuera un casco. Tenemos que las cadenas hablan de los eslabones, que están en equilibrio los eslabones. Cuando cada eslabón está en equilibrio, siendo exactamente igual su peso que la del otro, y las fuerzas que se reciben del eslabón siempre son las que están a su lado. A esto han llamado, ¿saben cómo? El artefacto de piedras. Ah, ¿se acuerdan de la palabra artefacto? ¿Sí? Cualquier cosa lo relacionan de inmediato con un artefacto, no. Cualquier cosa relacionada solamente a la tecnología, no, no, solamente la tecnología no. Los artefactos de piedra son usadas en los arcos o las cúpulas o las bóvedas. Y esas piedras pues tienen nombres precisas, las dóvelas. Y estas dovelas que tienen una posibilidad de estirarse o de tener profundidad en su estiramiento, deben estar con una cantidad necesaria para contener la curva perfecta, una curva perfecta llamada catenaria, curva catenaria perfecta, no la curva de la parábola, no,
No la curva de la parábola, sino la curva perfecta. Fáciles de que de planear, como si fueran arcos de círculos. Fáciles de planear como si fueran arcos. Arcos, pero arcos reforzados dentro de una pared. Arcos reforzados dentro de una misma pared. A lo cual, a esto han llamado una bóveda estable. Nos acercamos a la palabra bóveda, ¿sí? Quieren que nos acerquemos de la palabra arco a la palabra bóveda. Vamos entonces. Vamos a pasar de la palabra arco a la palabra bóveda. Tenemos que hay piedras, las cuales han llamado dovelas, que tienen profundidad, que tienen como esa capacidad de resistir, de estirarse respecto al eslabón que está al lado, respecto a la piedra que está a su lado. Sí, son fáciles de poner. Bueno, hay quienes piensan que de pronto fueron prefabricadas. Las que están aquí, prefabricadas, las que están aquí como centro, las que están aquí son iguales a estas, las que están aquí son iguales las unas a las otras, son paralelas, son iguales, o sea que de pronto son prefabricadas. Es posible, pero siempre manteniendo esa curvatura. Esta cara de acá debe ser trabajada también para que dé una buena curva. O una cara lisa. Debe trabajarse de muchas formas. Se puede trabajar la piedra poniendo la cara lisa, la cara de canto. Entonces pasamos de la palabra arco a la palabra bóveda, por favor. Sí. Tenemos que hay piedras que se someten a la fuerza de tensión que tiene la otra a su lado y son fáciles de planear. Y esto genera arcos de círculos. Y pasamos del arco que ha sido reforzado dentro de una pared, el arco reforzado dentro de una pared, ya, el arco reforzado en una pared. Una bóveda estable, el arco que ha sido reforzado en una pared. Oye, ¿y por qué no hacen todo más fácil y simplemente ponen la piedra sobre el suelo? Listo, pongamos la piedra aquí, tin. Pongamos la siguiente, tin, como el dedo, las partes del hueso, tin, tin. Y van formando así, la van pegando, como si fuera un arco reforzado dentro de una pared. Un arco reforzado sobre una superficie, sobre una pared. ¿Para qué? Para generar de una vez la bóveda estable. Y ya pasamos de la palabra arco a la palabra bóveda, bóveda estable. Pues bueno, así es. Así puede ser también un método para construir bóvedas. ¿Qué es la bóveda? ¿Para qué sirve? La bóveda para llevar la carga dada por medio de la compresión. Llevan la carga, la bóveda, lleva la carga por medio de la compresión para estar de adentro hacia los lados, para llevar la fuerza hacia los lados. Bueno, tenemos la bóveda para recoger cargas únicas. Ok, repito, acepto que toca repetir. El mundo de la bóveda, ¿para qué es usada? Pues para llevar la carga, para llevar las cargas dadas por medio de la compresión. ¿Ya? Cargas por medio de la compresión. Mm, también son bóvedas. ¿Quiénes? ¿Para qué sirven? Para recoger cargas únicas que han sido concentradas. Cargas únicas, una bóveda concentrada, reforzada, una carga. Dice que para llevar las cargas hacia los lados, repartir las cargas hacia los lados, sí, por medio del esfuerzo de la compresión. Listo. Para adentro, entre las piedras. Cada piedra tiene su propia gravedad y ejerce una presión hacia abajo. Cada piedra que está siendo colocada en este aro tiene su propio peso y es eso. La bóveda recoge las cargas únicas que han sido concentradas. ¿Cuáles serán las cargas únicas dentro de una bóveda? Estas las que ejercen las dovelas hacia el interior, que es debido a la gravedad. Así ocurre también. Eh, Esa es la cadena o el modelo de cadena, ¿no? Una cadena, imaginémonos la dentadura de abajo, con el peso de cada uno, pues se genera el peso para abajo. Esto lo volteamos, lo invierten y queda el arco. ¿Listo?
Eso en cuanto al arco. Las bóvedas son construidas para transportar cargas. La bóveda, que en su momento dije que era como un casco, está siendo construida para transportar cargas uniformemente repartidas. Pueden ser en 2D o 3D. Porque también ocurren. Son esquemas que se replican, la réplica, de tal forma que se construyen grandes y hermosas estructuras, mega estructuras. ¿Por qué? Porque pasan del 2D al 3D, en donde se están repartiendo una y otra vez, se reparten las cargas. Se transportan las cargas por medio de las bóvedas, se están transportando las cargas a través de una bóveda. Y no solamente dos apoyos, sino que se replica, se vuelve a hacer otra al lado y otra al lado. Y así llegan a estructuras de esta forma donde se replican, las bóvedas se están replicando y se están sosteniendo una debido a que está la otra sosteniendo también su sostén, su columna. Imaginémonos que este es como un zigurat, un lugar de reposo, un lugar donde descansar. Y estas son las columnas. Resulta que deben duplicar las columnas como medida de seguridad, duplican las columnas para soportar las cargas y asimismo bajan por ahí las cargas y se replica el movimiento, llega al otro punto que también va a tener doble columna, y así de forman un esquema que se replica y se replica y genera figuras y formas geométricas hermosas. Ahí es cuando se habla de 3D. Una, un arco 2D, ya cuando son estructuras así, 3D. Eso ocurre, se reparten uniformemente unas y otras constantemente. Pueden tomar formas también inclusive de catenaria invertida. Una forma catenaria invertida. ¿Qué tal una forma catenaria invertida? Ush. ¿Qué más sabemos de la cadena? Tenemos que la cadena solo puede aguantar una tensión. Como principio básico de la cadena, si te preguntan qué es el principio de la cadena, yo supongo que es aguantar una tensión que está en el centro. Mientras que queremos que vuestras piedras débiles en tensiones aguanten solo una compresión. Entonces hablan que hay piedras que aguantan los esfuerzos de tensión. ¿Y cuál sería la solución? Un peso colgando en una cadena, que proporciona entre sí peso, entre su mismo peso, proporciona también que haya el peso de las piedras sea importante. Entonces, ¿qué más se genera en medio del principio básico de la cadena? Atar cierta cantidad de pesos a la cadena. ¿Quién va a querer más pesos dentro de una cadena? Para una cadena colgante, para alcanzar así un equilibrio. Si se habla de un principio de una cadena, siempre se va a hablar del principio del peso en la cadena central o de una cadena colgante que tiene un peso central. ¿Y para qué? Para alcanzar un equilibrio. ¿Qué hay que hacer para alcanzar el equilibrio? Dicen que hay que trazar una forma adoptada por la cadena. ¿Cuál fue la forma de la cadena? Hay que tener en cuenta la línea central o la línea inversa, donde la misma forma se le da a la cadena, la cadena le da a usted la forma. ¿Y cuál es el resultado de esto? La forma de la bóveda estable. A eso se llega, a la forma ideal de la bóveda estable, que es perfecta. ¿Perfecta para qué? Para llevar las cargas. A eso estábamos nosotros destacando el principio de la cadena dentro de la teoría de la construcción para acercarnos al término de bóveda estable. Entonces se pasa de arcos, se pasa a bóveda estable. Y es esto. ¿Será que se puede decir que el arco es 2D y entonces la bóveda ya estable ya es 3D? Mm, sí, evidentemente. ¿Cuál es la forma ideal de una bóveda? Dime de una vez. La fórmula ideal es la catenaria. A eso se llega en medio de esta teoría de la construcción. Porque inclusive
Sepan ustedes que hay otras bóvedas, a lo cual han llamado bóvedas, por ejemplo, bóvedas planas. Tenemos dudas de su estabilidad, quién sabe. Tenemos bóvedas planas, tenemos catenarias planas, superpuestas, que han sido superpuestas a las piedras. ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Van a hablar de bóveda plana y también hablan de catenaria plana. ¿Cuál es la bóveda plana? Es la forma que puede tener una equivocación en su apariencia y lleva una carga sin peligro aparente. Dicen eso de las bóvedas planas. Puede tener una forma tan equivocada en apariencia. Digamos, una forma equivocada dentro de una bóveda. Hágame el favor, la forma equivocada dentro de una bóveda, ¿sí? Equivocada en su apariencia, para llevar a una carga sin peligro. Se llevan las cargas sin peligro. Al estar en compresión, una bóveda puede fracasar estando en doblegamiento. Se habla que pueden fracasar estando en doblegamiento, una bóveda en doblegamiento. Wow. También se va a hablar de la rigidez, sí. No se puede autoadaptar, dice. Las bóvedas no se pueden autoadaptar, dice, a cargas movedizas. Ok, los apoyos de las bóvedas no pueden ser movedizas, ok. Porque en otras estructuras que son livianas, como las cerchas, sí se pueden apoyar en estructuras que pueden ser movibles, movedizas. Bueno, la bóveda no se puede hacer tan delgada como la estructura de un huevo. Dicen que no se puede hacer tan delgada. Bóveda no es un análogo a la cadena. La bóveda no es una analogía a la cadena. Nosotros estábamos introduciendo de la cadena al arco, pero ya cuando es bóveda, no van a hacer una analogía, la bóveda, entonces no entra dentro de esa idea simbólica de la cadena como arco, y entonces como arco, entonces también bóveda no. La bóveda no tiene una dirección opuesta. La bóveda no tiene una dirección opuesta. Tiene una capacidad definitiva de franqueo. ¿Y por qué hablan de la palabra franqueo? Pues fíjate, la bóveda tiene esa capacidad de franqueo. Bueno, van a darle una posición a la catenaria y después de ahí, del arco catenario, de la forma catenaria pasamos a las bóvedas, que también, así como el arco, así como la forma catenaria, se hablaba de palabras como como lo es el artefacto, también las bóvedas. Son artefactos, van a hablar de bóvedas, van a hablar de artefactos, pero de largo franqueo. Se están hablando de franqueos también en las bóvedas. Se están hablando de artefactos también en las bóvedas, pero artefactos de largo franqueo. Por eso, la combinación de los conceptos previos, donde se hablaba de un artefacto y que la cadena con un artefacto, para después llegar a la bóveda. Es decir, la bóveda, ¿saben qué es? Es el artefacto de largo franqueo. Y aún por descubrir la palabra franqueo, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tenemos la palabra bóveda y también tenemos la palabra arco y también la palabra cúpula. Bueno, esto es importante dentro de la historia, las culturas de tiempos inmemorables, desde la antigüedad, desde los romanos, desde el medioevo. Han habido formas útiles bidimensionales. Esta forma de construcción arqueada, entonces están hablando ya de la bóveda, como una forma de construcción arqueada. Durante la construcción necesitan un soporte, un modelo, para que se enfríe y coja la forma indicada. A esto lo han llamado el encofrado. En medio de la construcción, vamos a necesitar de un soporte temporal para que la angulación, para que la forma no cambie, sino que se endurezca como un modelo. Póngale el modelo y llénelo. Llene ese modelo del encofrado para que sirva de soporte temporal. Así es como son adecuados para muchos materiales, para los albañiles, para manejar el hormigón, para manejar el hierro colado, el hierro es colado, bueno,
para manejar el acero, para manejar la madera. Necesidad de contrarrestar el empuje horizontal de los arcos. Oigan esto, cuando hablan de bóveda, entonces van a hablar de la necesidad de contrarrestar el empuje horizontal. Necesidad de contrarrestar este empuje horizontal. Pensaría uno, necesidad de contrarrestar este empuje horizontal. Yo sé, póngale doble columna. Necesidad de contrarrestar el empuje horizontal en las bóvedas de los arcos. A esto han llamado artefacto arquitectónico. Es maravillosa la relación que ocurre internamente en una bóveda, porque se habla de la necesidad de contrarrestar. Necesidad de contrarrestar rápidamente las presiones, contrarrestar el empuje que se está generando horizontalmente en las columnas. Se están abriendo, se están doblando. Necesidad de contrarrestar el empuje horizontal. Esos son los artefactos arquitectónicos de los cuales estamos hablando, de las bóvedas, de los arcos, de las cúpulas. Ok, teníamos una nueva definición de bóveda, que era artefacto de largo franqueo. Ahora resulta que la bóveda es un artefacto arquitectónico importante porque busca contrarrestar la necesidad del empuje horizontal para que las columnas no se doblen. Y esto es algo sin precedentes en la historia de la construcción. Pues tenemos algo que han llamado el arbotante ligero. Arbotante ligero de la época gótica, donde había un empuje hacia abajo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de este ejemplo de la cadena. Hay un empuje hacia abajo debido a la gravedad, ¿listo? Los pinóculos de piedra. Vemos que hay como pinóculos de piedra, que no son curvas de parábolas, sino que son curvas ya diferentes. Pinóculos de piedra desvía inexorablemente el empuje hacia afuera de las bóvedas. Esto genera el empuje hacia afuera de las bóvedas. O sea, vamos a sonreír. Vemos esta angulación, vemos esta otra, distintos ángulos. Y se genera un empuje hacia afuera de la bóveda. No me digan que esto es algo normal. Se está hablando del empuje hacia afuera, hacia adentro, de las dóvelas que generan esa tensión hacia adentro. Pero asimismo se está hablando del empuje hacia afuera de las bóvedas, hasta penetrar el suelo a través de la cimentación. Es que las bóvedas son como casquitos. ¿Qué tal un casquito a medias? ¿Qué tal un casquito que sobrepase toda la esfera? Y resulta que las cargas llegan hasta la cimentación. Bien, bueno, está bueno. Hay, entonces la palabra nueva para nosotros sería bóveda plana. Sí, una bóveda plana. Estaban hablando también de catenarias planas, que era superpuesta a las piedras. Bueno, vamos por partes. Bóveda plana, a mayor esfuerzo de compresión en las dóvelas, trae mayor esfuerzo. Si es una bóveda plana, trae mayor esfuerzo de compresión mayor esfuerzo de compresión. Mayor esfuerzo de compresión en las dóvelas. Sí, si van a hablar de una bóveda que sea plana, traerá mayor esfuerzo. Y vamos a hablar de la forma de la bóveda, que es igual a las formas catenarias. Hay una simetría importante dentro de la bóveda, que ejerce una fuerza horizontal. La bóveda ejerce una fuerza horizontal y que trae un porcentaje de empuje horizontal. Dentro de la bóveda, que ejerce una fuerza horizontal, fuerza horizontal de la bóveda, también trae un porcentaje de empuje horizontal. Un empuje horizontal, un esfuerzo de compresión dentro de las piedras de la bóveda. Y depende del porcentaje del alzamiento que se ha dado a la bóveda. Depende del porcentaje del alzamiento. Decíamos que una bóveda a medias, como un casquito, como una balaca. Miren mi balaca, vean mi intento de bóveda. Bueno, una balaca, simplemente. Forma genera también
un empuje horizontal. El empuje horizontal tiene que llegar hasta aquí, hasta la 100. Y así entendemos que hay piedras que se construyen de acuerdo a su función dentro de la bóveda. Y ocurre, hay instalaciones arquitectónicas muy profundas, muy chéveres, mucho se habla al respecto de las tensiones, de las curvas que son elásticas. Hay una forma de bóveda que es igual a la forma de catenaria, para soportar cada condición de peso, para soportar cada condición de peso, para soportar cada condición de peso. Ocurre también en la cabeza humana, esa forma curva para soportar cada condición de peso. Se hace relación a las cadenas, ¿sí? En que el peso o a los pesos supuestos requiere una curvatura ligeramente diferente. Se hablan que los elementos, los eslabones, requieren de una curvatura ligeramente diferente. Esta piedra de acá es ligeramente diferente a la que va acá. Esta piedra de acá es ligeramente la que va acá. Todo eso son análisis en medio de las instalaciones arquitectónicas profundas que han tenido grande importancia en el medio del desarrollo de la arquitectura, en medio de la teoría de la construcción. Con ustedes, el tema de introducción a las bóvedas a partir de las teorías de la construcción. Muchas gracias. Sonrían. Denle un beso a sus familiares. Ya.